¿Qué tal todos? Soy Broccoli y les doy la bienvenida al octavo episodio de esta serie. No los interrumpiré más y empezaré a narrar este episodio. Han pasado alrededor de 6 meses desde lo sucedido con Black Broly, y Zeno-sama ya llegó a su límite. Los viajes a la Tierra lo entretuvieron bastante y continuaron haciéndolo por un buen tiempo, pero lo que quiere ver ahora es un poco de acción, quiere ver un poco de las 7 palabras en vivo y en directo, por lo que decidió anunciar el torneo del poder sin dudarlo, así que ahora el Universo 7 deberá encontrar a 10 guerreros para el equipo. Normalmente trato de empezar episodios diciendo lo mucho que han avanzado en sus entrenamientos los personajes más importantes, pero esta vez decidiré guardarme el progreso que han hecho y mostrarlo durante el torneo, así que pasemos a anunciar quiénes representarán al Universo 7. Las opciones más obvias serían Gohan, Trunks, Broly, Videl, y Merus, el cual por suerte pudo liberarse de su trabajo un poco, y de todas formas esto es más importante que su deber como patrullero galáctico. Eso quiere decir que ahora quedan 5 huecos más, y Broly recomendaría que el maestro Roshi sea uno de los miembros, algo que el resto del equipo vería bien, ya que después de todo saben lo fuerte que es Roshi y también que ha continuado entrenando desde lo sucedido con Moro, así que es bastante más fuerte que en la obra original. Lamentablemente ya no quedarían guerreros vivos que sean lo suficientemente fuertes como para reclutarlos, así que Gohan volvería a recomendar a la gente del otro mundo, siendo Goku, Vegeta y Piccolo las opciones más obvias, quedando así un hueco más en el equipo. Y habían varios guerreros que querían entrar, pero lo recordaremos a Tien Sinan, Dabura, Piccon y Bardock. Los 4 decidieron jugar una corta ronda de piedra, papel y tijeras para ver quién iría, ya que los 4 por sí solos son bastante fuertes a su propia manera y al final Dabura sería el ganador, así que ahora el equipo está completo. Ahora iremos directamente al momento donde el Universo 7 llegaría a la arena de combate del torneo del poder, y efectivamente al haber 20 años de diferencia en este What If, los participantes también serán diferentes. Personalmente no creo que sean cambios grandes que vayan a tener un gran efecto, ya que lo que más destacaría sería que gente como Jiren y Toppo serían más fuertes, pero ya los cubriré a ambos cuando llegue el momento. Cuando el torneo empezó, todos los miembros del Universo 7 se mantuvieron unidos al inicio, a excepción de Goku y Vegeta, que fueron a luchar contra todos los oponentes que se encontraban por el camino. Piccolo en particular terminó por encontrarse con Lord Slug, aprovechando para preguntarle por qué tomó un camino tan malvado a pesar de ser un Nametiano, y como era de esperarse parece que fueron por motivos similares a los de su padre. Ganas de controlar todo y tener poder sobre los demás, y también venganza contra los Nametianos por haberlo exiliado hace tanto tiempo, diciéndole Slug a Piccolo que unos meses después del último torneo, logró regresar al planeta Namek y acabar con todos los Nametianos que vivían allí. Esto obviamente enfurecería a Piccolo, aunque no sea el más conectado con sus raíces nametianas, el Nail dentro de él no podría evitar sentir toda esa furia, y hace tiempo terminó por fusionarse con Kami en el otro mundo, así que esa parte bondadosa también hace que termine sintiendo pena por los nametianos del Universo 6. Mientras que en el Universo 7 su padre fue detenido, nadie pudo detener a este nametiano malvado a tiempo, así que decidió darle una lección. Slug por su parte parecía bastante confiado, diciéndole a Piccolo que pudo acabar con los nametianos y consumir todo el planeta con un nuevo poder que obtuvo durante una expedición en el espacio, mostrándoselo Slug a Piccolo, adquiriendo ahora la piel y la ropa de Slug un tono bastante metálico y plateado, convirtiéndose así en Metal Lord Slug. Así es, ese nuevo poder del que Slug hablaba era la Big GT Star. Ya que el Universo 6 es prácticamente el gemelo del Universo 7, y me estoy tomando algunas libertades como de costumbre, decidí incluir la Big GT Star en el Universo 6, solo que esta vez fue Slug quien la encontró, preparándose para luchar contra Piccolo y demostrar su superioridad, mientras que Piccolo ya se iba preparando de antemano, con un buen Kaioken llevado al máximo, ya que al no poseer algún tipo de transformación especial, el Kaioken es lo único que tiene para hacerse más fuerte de lo que ya es, y lo va a necesitar contra este tipo. Goku y Vegeta por otro lado ya se han topado con los Saiyajins del Universo 6, y parecían tener un buen combate contra ellos, siendo el primer nivel del Super Saiyajin más que suficiente para seguirles la corriente con el segundo nivel. Como ambos no han tenido acceso a entrenamiento divino o ki divino en general, se centraron en mejorar sus estados base todo lo posible para salir lo más beneficiados posible con los multiplicadores de sus transformaciones, así que aunque no tengan algo esencial como el Super Saiyajin 4, siguen siendo bastante fuertes.
Pero mientras Goku y Vegeta estaban tratando con Kiaba y Caulifla, Broly se interesó en Kale, ya que ambos parecen ser bastante similares, algo que comprobó tras empezar a luchar con ella, y como los Saiyajins del universo 6 llevan usando el Super Saiyajin desde antes, Kiaba y Caulifla ayudaron a Kale a controlar su estado berserker lo suficiente para no perder el control en combate, aunque aún le sigue costando, pero por suerte Broly le dio algunos consejos, ya que sabe lo que es perder el control, y no le gustaría que alguien más pasase por algo tan horrible como eso. Roshi y Videl por otro lado se estaban encargando de otros universos como el universo 4 y el universo 10, y por suerte también recibían ayuda de otro aliado más, Dabura, cuyos escupitajos petrificadores resultaban ser bastante útiles, aunque después de unas cuantas eliminaciones los demás universos se pondrían más alerta con Dabura, así que no podrá seguir explotando mucho esa técnica. Ahora pasemos con Gohan, Trunks y Merus. Estos tres en particular han estado luchando contra el universo 11, ya habiendo eliminado a varios miembros de las tropas del orgullo, pero la cosa se complicaría al enfrentar a Shiren, Toppo y Dispo. En general los tres son más fuertes, pero la verdadera amenaza aquí son Shiren y Toppo, ya que al ver 20 años de diferencia con los Shiren y Toppo que conocemos, estos no solo tienen más fuerza, sino más experiencia, siendo esto último algo que afectaría bastante a Toppo, ya que ahora no parece tener dudas en usar sus poderes de dios de la destrucción si lo ven necesario, y durante un combate que tuvo contra Trunks y Merus, se vio obligado a hacerlo, usando esto mientras que Trunks y Merus luchaban en equipo, usando la señal del Ultra Instinto en conjunto, algo que ya saben usar perfectamente y esperan poder obtener la versión perfeccionada en esta pelea. Gohan por otro lado se ocuparía de Shiren. Super Saiyajin 2, Super Saiyajin 3, incluso el dios no era suficiente para hacerle frente a Shiren, pero afortunadamente el Rosé ya lo obligaba a tomarse la pelea más en serio, y con lo fuerte que es Gohan, parece que este podrá durar bastante peleando contra Shiren, pero no se ve capaz de derrotarlo si es que Shiren de verdad está ocultando la mayoría de toda su fuerza, mientras que Gohan ya lo ha mostrado casi todo. Volviendo al combate de Piccolo vs Metal Lord Slug, Piccolo parecía estar ganándole poco a poco, siendo bastante fuerte con su Kaioken actual, el cual se resume en un Kaioken aumentado más allá del 50 veces. Ni siquiera Piccolo sabe cuál es el multiplicador actual, solo sabe que es lo máximo que su cuerpo puede resistir y que le permite luchar en condiciones, usando su regeneración para disminuir el estrés que le provoca esta potenciación, y Slug al notar cómo estaba siendo superado, decidió sacar a relucir las funciones de la Big GT Star, comenzando a expandir cables que salían de su cuerpo para que se fusionen con parte de la arena de combate y comienzan a consumirla, creciendo Slug en tamaño y generando varias versiones metálicas de sí mismo, incluso ordenándoles a que fuesen a eliminar a otros combatientes, no sin antes robarles la energía para hacerse incluso más fuerte. Piccolo notaría que Slug podría ser un oponente complicado para gente como Gohan o Trunks si le dan el tiempo de hacerse más fuerte, pero por suerte llegó a la conclusión de que Slug debe de tener un límite, es imposible que pueda absorber tanta energía y que su cuerpo pueda controlarla. Es una apuesta arriesgada, pero Piccolo se dejó atrapar por Slug, terminando este por aumentar su Kaioken a un punto extremo, el cual no es recomendable para combatir, sino para movimientos desesperados como este, terminando por brindarle bastante energía a Slug, pero parece necesitar un poco más para sobrecargarlo, y por suerte esa energía se la darían Dabura, Videl y Roshi, los cuales por suerte vinieron a asistir a Piccolo y le brindaron su energía, terminando Piccolo por dársela directamente a Slug y acabar por sobrecargarlo, explotando así Slug y muriendo junto con la Big GT Star. Como Slug murió por absorber la energía de Piccolo, y no porque Piccolo fue quien le dio el golpe final directamente, su muerte será tomada como algo autoinfligido, así que Piccolo podrá seguir luchando. Por otro lado, Caulifla y Kale acabarían fusionándose en Kefla, y aunque pudieran darle un buen combate como Super Saiyajins de nivel 3, Goku y Vegeta aún lo tenían bastante difícil para ganar, así que decidieron hacer este combate un poco más justo al fusionarse, naciendo así Gogeta, la fusión de Goku y Vegeta, la cual parece ser que como Super Saiyajin 2 es más que suficiente para encargarse de Kefla, logrando derrotarla con un Final Flash antes de que pudiera causar más daños. Luego Gogeta se encargaría de eliminar a otros luchadores como Hit, Dispo, e incluso terminaría luchando contra Anilaza, pero por suerte ninguno fue capaz de superar a la fusión Metamoro.
Trunks y Merus mientras tanto seguían luchando contra Toppo, y lo tenían bastante difícil por la energía destructiva que este liberaba, pero por suerte este combate les ayudó a romper sus límites, ya que esta clase de oponente era lo que necesitaban para ser empujados al nivel del Ultra Instinto perfeccionado, convirtiéndose ahora este dúo en algo demasiado para que Toppo pudiera ganarles por sí solo, comenzando los dos a trabajar en equipo para arrinconar a Toppo a un punto cerca del límite de la arena de combate, para luego Merus destruir el terreno debajo de Toppo con su bastón potenciado por el control espiritual, y Trunks por otro lado mantenía distraído a Toppo al disparar un Limit Breaker Galligan, acabando ese ataque por sacarlo de la arena, quedando ahora solo Shiren y el Universo 7. Por suerte al Universo 7 aún le quedan bastantes luchadores, siendo Roshi el único que fue eliminado durante el torneo, aunque más personas serían eliminadas durante el combate contra Shiren, como Videl y Picoro, el cual estaba bastante agotado tras lo sucedido con Lord Slug. Gohan, Trunks, Merus, Broly, Gogeta y Dabura pelearon todos juntos contra Jiren, aunque el último terminó quedando fuera de combate debido al gigantesco poder de Shiren, aunque no eliminado. Gogeta por otro lado parecía poder mantenerse al margen al recurrir a el Super Saiyajin 3, siendo sorprendentemente fuerte y obligando a Shiren a ponerse serio con él, pero no lo suficiente para obligarlo a desplegar todo su poder, ya que el resto lo obligó a hacer eso. De por sí Gohan ya era un reto para él, pero si sumas a Broly, Trunks y Merus, entonces la cosa se complica más, y por suerte para el Universo 11, parece que Shiren en su máximo poder es capaz de superar a todo el Universo 7, y lamentablemente Trunks y Merus no pudieron mantener el Ultra Instinto perfecto por mucho tiempo, quedando agotados y poco después terminando por ser eliminados por Shiren, así que ahora todo depende de Gohan, Gogeta y Broly, siendo Broly el que más problemas le estaba dando a Shiren gracias a que continuaba haciéndose más fuerte a medida que luchaba, y si de por sí Broly como Super Saiyajin 2 era mucho, el tercer nivel tal vez sería suficiente para derrotar a Shiren, pero Broly no está seguro ya que es algo que él aún no domina del todo bien, pero quizá no deba usarlo al final, ya que Gohan, viendo como ahora el torneo del poder alcanza su momento decisivo en este combate, haría todo lo posible para no perder, no queriendo que su universo y por ende la Tierra desaparezcan tras todo el progreso que han logrado a través de los años, logrando esta motivación por casi despertar algo que Gohan está bastante cerca de conseguir. Por un momento, el cabello de Gohan se puso un poco pálido, y sus iris adquirieron una tonalidad rojiza, notándose un gran incremento de poder de parte de Gohan que aprovechó para atacar a Shiren, logrando este ataque dañarlo bastante. Shiren tenía planeado contraatacar, pero de la nada sentiría como sus piernas empezaban a endurecerse, ya que Dabura lo había atacado con su escupitajo petrificador. Dabura aún no había sido expulsado de la arena, y logró recuperarse a tiempo para apoyar al equipo una última vez, acabando esa distracción por abrir una ventana de oportunidad que el equipo tomó, terminando Gohan, Broly y Gogeta por atacar a Shiren con ataques combinados, algo que Shiren trató de resistir con una barrera, pero el poder combinado de los tres terminó siendo demasiado para él, siendo expulsado de la arena y terminando el Universo 7 por ser declarado el ganador. En cuanto al MVP, diré que fue Dabura, después de todo logró eliminar a varios participantes con su saliva, la cual de paso ayudó en el combate final contra Shiren, y tomando en cuenta que Dabura para este punto y se ha evangelizado, pienso que también desearía que todos los universos fueran revividos, así que ahora con este final feliz, el torneo del poder llega a su fin. Y ahora que el torneo del poder ha terminado, ¿qué es lo que sigue a continuación? Creo que no hace falta explicar por qué la película de Broly no sucedería en este What If, y tampoco por qué la saga de Moro no lo haría, pero ¿y qué hay de Granola? Como Freezer nunca ha revivido y no quedó nada de 7-3 que pudiera recuperarse gracias a el poder de Gohan y la debilidad de Moro en este escenario, al final Oseata y Granola continuaron trabajando sin conflictos, así que podría decirse que es un buen final para ambos bandos ya que ninguno sale lastimado, o eso diría de no ser porque seguramente Merus terminaría por desmantelar la organización de Oseata, con lo fuerte que es no me cabe duda que sea capaz de derrotar a Gas, así que ahora Granola perdió su trabajo, aunque aún continuó haciendo de cazarrecompensas por su cuenta, pero mayormente se dedicó a pasar tiempo con Monaito en cereal. Con todo esto, podríamos decir que ahora la Tierra podrá gozar de bastante paz, una que será mejor que disfruten, ya que próximamente les caerá encima lo que será el mayor peligro que enfrentarán en este What If. Y justo en este momento, dejaremos este capítulo por aquí. ¿Qué les pareció este capítulo?
Escriban su opinión sobre este episodio debajo en los comentarios, también prometo revisar todas las recomendaciones que dejen. Recuerden darle a me gusta y suscríbanse al canal si les gustó este episodio. Los veré en el próximo vídeo, hasta la próxima.